Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes conectado con nosotros porque sabemos que hay una palabra de Dios que ministrará a tu corazón. Hoy es el inicio de lo que conocemos como la Semana Mayor o la Semana Santa. Es una semana que a nivel mundial separamos. Imagínense, este acontecimiento fue tan importante que marcó la historia. Tan es así que existe un antes de Cristo y un después de Cristo en el tiempo que nos marca a nosotros los seres humanos. Y hoy es lo que se llama la entrada triunfal o conocido como el Domingo de Ramos. Este acontecimiento bíblico tiene varios trasfondos. Se encuentra en Mateo 21, del 1 al 11. Lo encontramos en Marcos también, capítulo 11, los versos 1 al 11. Lucas 19, 28 al 40 y Juan 12, 12 al 19. Los cuatro evangelios hacen énfasis y mencionan la entrada triunfal. Y el mensaje de hoy que yo le tengo a la iglesia, porque ya muchos de nosotros conocemos el panorama de la entrada triunfal, pero hoy yo voy a hablar de una entrada que cambió el curso de la historia. Me alegra de corazón que ustedes estén con nosotros en esta mañana. Bienvenidos. Hoy estamos celebrando esta entrada triunfal del Señor. Para muchos, porque no estuvimos allí, fue esa nación del oriente, gente de Israel, gente de Roma que lo vio entrar. Para nosotros le hemos dado cabida en nuestro corazón. Pero yo quiero que tú me acompañes a través de la Escritura porque vamos a mirar tres grupos de personas que estuvieron en ese lugar y las diferentes perspectivas y a su vez las diferentes lecciones que vamos a aprender de esos tres grupos de personas. Ya que además de Jesús haber entrado a Jerusalén en un pollino hace más de 2000 años atrás, Jesús también cambia nuestra historia cuando nosotros le permitimos entrar en nuestro corazón. Y los tres grupos de personas que fueron parte de este suceso son la multitud, que es lo que nos enfocamos, ese grupo que tiró carpas, carpas al piso, que los que no arrancaron ramas de palmas para poder ondear y saludar a este Mesías que entraba, los fariseos y los discípulos. La multitud. Cuando Jesús entró en Jerusalén, todas las multitudes lo recibieron con mucha alegría. Y agitando las palmas, ese lo voy a poner al fin, cuando yo termine de hablar de la perspectiva, ese de la multitud. Vamos a dejar la primera pantalla, la primera transparencia. Cuando Jesús entró a Jerusalén, todas las multitudes lo recibieron con alegría y gritaban, ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Pero vamos a ver un poco de historia, por qué fue que esto sucedió. Las personas recibieron a Jesús con alabanzas y palmas a su entrada triunfal, porque lo veían, la multitud lo veía como el Mesías, como el rey de los judíos, y querían honrarlo de tal manera. Y en esa época, según la historia, era la tradición honrar a los reyes cuando entraban a una nación, tirando los mantos y usando ramas. La entrada de Jesús a Jerusalén fue diferente porque los reyes normalmente entraban con toda gloria montados en un caballo elegante para recibir la honra. Pero Jesús entró sentado sobre un asno o un pollino. Eso fue algo significativo porque él en el Antiguo Testamento, en Zacarías capítulo 9, verso 9, la Escritura había profetizado muchos años atrás. Y dice la Escritura, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna.
¿Por qué entró entonces el Señor sobre un asno? Primero, para cumplir las escrituras, lo que la palabra dice en Zacarías capítulo 9. Pero también lo hizo como un simbolismo de humildad. A diferencia de los reyes que entraban con todo esplendor, él escogió un burro, porque era un animal que simbolizaba paz y humildad. Simbolizaba mansedumbre y no guerra. Este era el reinado que él quería exponer ante el pueblo. Era una declaración de su identidad. Yendo sobre este asno, él declaraba que él era el Mesías, el rey prometido y que su reino no era de este mundo. De esa forma, él simbolizó que el reinado del Mesías de Israel era un reinado de paz. ¿Por qué entonces la multitud lo recibió con palmas y gritando Hosana? Como dije hace un ratito, la tradición de honrar a los reyes era de esta forma. La adoración en un contexto de religión es la expresión, porque adoramos a nivel religioso es un contexto de reverencia y respeto a una divinidad sagrada y se hace a través de palabras, de pensamientos y de gestos. Por eso es que ellos en su expresión física se quitaron lo que tenían y adoraron al Señor. ¿Por qué usted y yo cuando adoramos en medio de la iglesia levantamos las manos, batimos las manos, hablamos, decimos alabado sea el Señor y aleluya? Porque reconocemos quién es el Señor y queremos adorarle. Las personas gritaban Hosana, que literalmente significa sálvanos. Eso es lo que la palabra Hosana significa. Por eso cuando él entra decían Hosana, Hosana, porque esa multitud estaba esperando un Mesías. Ellos habían visto todo lo que Jesús había hecho, ya conocían de todos los milagros, hasta sabían que había resucitado a Lázaro de la muerte, y ellos pensaron, bueno, si puede levantar a un muerto, este hombre puede librarnos de la opresión que nosotros como judíos estamos viviendo sobre el imperio romano. Entonces, ¿por qué las palmas? Porque las palmas tenían un significado de victoria y triunfo. Por eso es que las personas las esparcían por el camino cuando el Señor iba. De esta manera el pueblo recibió a Jesús al entrar a Jerusalén. Aunque suena maravilloso, ahora sí podemos ponerla. ¿Cuál era la expectativa de ese grupo? La expectativa de ese grupo era, ¿qué hay aquí para mí? Ellos no estaban buscando a un salvador para sus pecados. Ellos estaban buscando un libertador de un reinado que los oprimía. La multitud pensó, es el que nos puede liberar de tanta opresión. Y ellos estaban allí buscando solo lo que ellos necesitaban. No tenían en su corazón el que hubiera un salvador que les limpiara de pecado. Por eso exclamaron a grande voz en Mateo 11, 9 y 10. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Pero este mismo grupo, días después, al darse cuenta que Jesús no haría lo que ellos querían, fue el mismo grupo que gritó, como dice Juan capítulo 19, 15, llévatelo y crucifícalo. Cuando nosotros tenemos esta expectativa de qué hay para mí, yo estoy aquí a ver qué es lo que yo puedo sacar para mí. Esto es una tendencia egoísta que nos lleva a decepcionarnos. El segundo grupo que estaba allí era el de los fariseos. Durante todo el ministerio de Jesús, este grupo religioso lo persiguió. Eran líderes religiosos que supuestamente conocían las profecías y la escritura. El Antiguo Testamento nos dice, fue la porción que leímos en Zacarías 9:9, nos dice a nosotros la profecía que Jesús vendría entrado en un pollino. Y yo siempre me pregunto,
Y cómo ellos no se dieron cuenta cuando vieron entrar a Jesús a través de la ciudad de Jerusalén montado en un pollino, que se estaba cumpliendo una profecía delante de ellos. ¿Y usted sabe por qué no lo hicieron? Porque la perspectiva de los fariseos, ahora vamos a esa perspectiva, ya acabamos con la multitud. La perspectiva de los fariseos era: yo estoy en control. Las cosas se van a hacer como yo digo. La perspectiva de los fariseos es: Jesús, tú no tienes el control. El control lo tenemos nosotros. Por eso Juan capítulo 12, versículo 19, en la traducción lenguaje actual dice: pero los fariseos se decían unos a otros: miren, todos lo siguen. Nosotros no vamos a poder hacer nada. Porque ellos eran los que querían tener el control absoluto. Recuerda, cuando en tu corazón el deseo que tú tienes es el de controlar, crea un corazón duro, difícil de aprender. Mire, hay algo que hace a los seres humanos grandes. Y lo que hace a los seres humanos grandes es que usted tenga un corazón enseñable. Lo que se dice en inglés es teachable heart. Un corazón que esté dispuesto a aprender. Los otros días hablaba con una persona y me decía: pero ya yo he estudiado, ¿qué tengo yo que más que aprender? Y yo me eché a reír y le dije: nosotros seguimos aprendiendo hasta el día que nos muramos. ¿No le ha pasado a usted que usted a veces tiene una perspectiva de algo y de momento aprende: esto es diferente? Inclusive hay una página de Instagram que yo sigo, que es una persona que dice: ¿qué edad tenías hasta que supiste esto? Y cosas que nosotros no sabíamos, y cuando yo lo miro digo: ay, Dios mío, llegué a los 60 años y ahora es que sé que estas cosas se pueden usar de esta manera. Porque la perspectiva de los fariseos es control. Pero un corazón que quiere tener control no puede aprender. Porque un corazón duro no puede ser enseñado. Y esa es la perspectiva de este grupo. La tercera perspectiva, los discípulos. Los seguidores del Señor. Los seguidores del Señor Jesucristo. Estos eran los que habían caminado con Jesús durante todo su peregrinaje. El ministerio de Jesús duró alrededor de 3 años. Ellos se comprometieron con Él, con sus enseñanzas, con su obra. Pero durante su experiencia con Jesús, ellos fueron testigos de primera fila. Lo único que cada vez que sucedía un milagro, el Señor le decía: esto no se lo pueden contar a nadie. Si usted lee los evangelios, Él hacía milagros y le decía a los que sean milagros: pero mira, todavía no es mi tiempo. No lo puedes decir. Y me imagino que este grupo de seguidores, que eran 12 diferentes personas, con diferentes personalidades, pues lo vemos. Cuando el miércoles venga van a ver que cuando había uno que era tímido, que fue el que dijo: bueno, cuando el Señor resucitó, yo hasta que no lo toque, yo vea que en verdad es Él y yo pueda meter más mis dedos en las manos, yo creo que Él es. Y había uno, yo me identifico como Pedro, que era como a la primera, impulsivo. Y fue el que, esa personalidad, cuando Judas lo entregó y venían viniendo sobre el Señor, como él era un celote, o sea, en su antigua vida era un revolucionario, en nuestras palabras, sacó su espada y le cortó la oreja al que estaba sirviendo a Jesús, y el Señor le dijo: así no es. Y le sanó la oreja. Diferentes personalidades. Y yo me imagino esas personalidades, esos 3 años. Ay, Dios mío, pero si nosotros sabemos que Él es el Mesías, pero ¿por qué no podemos hablar? Pues vamos a reunirnos con el Señor. Y cuando ellos vieron entrar a Jesús y presenciaron que toda esta gloria, que la gente tiraba sus mantos y que movían las palmas, dijeron: llegó el momento, este es el momento en donde vamos a poder ver. Pero esta no era la perspectiva, porque el Señor le dijo: así no es. Jesús
hizo una gran entrada, pero no era lo que ellos esperaban. Porque no vieron a su Mesías entrando con una corona llena de joyas y con autoridad. Porque el Señor les demostró a ellos que su trono no iba a estar en la tierra. Su trono y su poderío iba a estar en el cielo. Así que la perspectiva de los discípulos en este momento fue, ay no es de esta forma. No era así que lo queríamos ver entrar. En Mateo 16, 21 y 22 dice la Escritura en la Nueva Traducción Viviente. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente, o sea, le habló a sus discípulos, o sea, a partir de entonces, desde que entró a Jerusalén, a su grupo de discípulos le empezó a decir que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Y Pedro, el impulsivo, lo llevó aparte y le dijo, comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre. Señor, dijo Pedro, esto jamás te sucederá a ti. Mira, amado, para ser honesto, por eso es que yo dije que yo me identifico con Pedro. Yo me puedo ver a mí misma en cada una de las perspectivas de estos tres diferentes grupos. ¿El por qué? Porque el resultado de mi falta de confianza en el plan de Dios produce cegueras a lo que Dios va a hacer. Cuando nosotros dejamos de confiar en que el plan de Dios es mejor para nosotros, que el plan que nosotros creemos tener nuestro, que tiene mayor poder, quedamos ciegos, perdemos, hay muchas cosas. Pero ¿qué sucede cuando Jesús entra en nuestra vida o en nuestra situación? Sé que en la vida de nosotros hay muchas dificultades, hay obstáculos, hay pruebas que producen los rasgos de carácter que son necesarios para que vivamos una vida cristiana fructífera y productiva. Pero muchos de nosotros no queremos pasar por esos procesos para desarrollar esos rasgos de carácter que Dios quiere usar. Preferiríamos que decirle al Señor, bríncame por los procesos. No hago la pregunta, es una pregunta para consumo propio. Usted puede levantar la mano en su corazón, pero ¿cuántos de nosotros, a medida que pasamos por diferentes procesos, decimos, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué tiene que ser de esa manera? ¿Por qué no me inserta los rasgos adentro de mí? Y me pasa por este proceso que me está moliendo en 1000 pedazos. Y Dios nos dice, porque el plan mío es perfecto. Y no es como tú quieras, es como yo quiero. Y está probado que aunque el dolor nos marca, el dolor es una gran escuela que nos enseña valores, nos enseña humildad y nos enseña a una dependencia de Dios. En medio del dolor, tú y yo tenemos dos alternativas. O nos rebelamos y nos amargamos por el proceso, o nos volteamos al Señor y decimos, Señor, yo no puedo más. ¿Cuántas veces yo he hecho esa oración? El miércoles pasado yo llegué a este lugar. Le contaba al grupo que era cuando daba el estudio bíblico, nuestro carro se dañó. Nos chocaron en diciembre. Le decía yo a Ricardo en junio cuando pagamos el carro, ¡qué bendición! Ya saldamos la otra vez. Ahora vamos a saldar unas cosas, le voy a poner el vidrio nuevo y en diciembre me chocan por detrás en madera. Varias semanas en lo que reparan el carro y a partir del choque la transmisión del carro comenzó a fallar. El seguro no quiso cubrir la transmisión. Nosotros tuvimos que sacar de nuestros ahorros la reparación de la transmisión. Había que hacerlo. Y el carro estuvo casi un mes. Todos los días, a partir de la segunda semana, este hombre nos decía, vengan mañana a la 1, el carro va a estar listo. Salíamos para allá, no, el carro tuvo un fallo. Y volvíamos, así estuvimos
como 2 semanas. A la segunda semana, un viernes, lo llamé y le dije, mire, usted sabe, primero que nosotros somos 2 personas mayores. Y segundo que nosotros somos pastores. Pero usted no puede abusar de nosotros porque usted nos está engañando a nosotros. Usted nos está diciendo, vengan. Mi hijo me decía, yo quiero ir para hablar por ustedes, porque a lo mejor él cree que como soy gente mayor o pastores, pues como que puede abusar. Y yo, mira, hijo, esta persona tiene un problema para mí de ser un mentiroso compulsivo. No hay forma, o sea, se la busca por todos lados. Y el miércoles pasado nos dijo, no, voy a entregarle el carro a las 5. Y Ricardo me dijo, pues vente tú. Yo estuve manejando el carro deportivo de Ricky. Usted sabe, él tiene un 350Z, que eso está pegado al piso. Que yo, para entrar a ese carro, yo padezco de mi espalda, muy bien, pero cuando iba a salir, como una viejita, haciendo 1000 cosas para salir. Y le decía a Ricky, yo lo manejo de día, pero de noche yo no me atrevo a manejar este carro. Y él me dijo, no te preocupes, vete tú a la iglesia porque vas a dar el estudio bíblico, porque nos van a entregar el carro hoy y yo me voy en la Traverse. Cuando voy llegando por Bushback y para doblar aquí, me dice, llama a Ricardo. Y el tono de voz cuando me dijo, mamá, y yo no me tuvo que decir más nada, le dije, o sea, el Señor llamó otra vez, ¿verdad? No nos va a entregar el carro. Así es. Mire, me salió lo de Pedro. Marqué ese número de teléfono. Y le dije al Señor. Y le dije, empecé a llorar. Le dije, le voy a decir una cosa. Nosotros le hemos tenido paciencia por alrededor de 1 mes. Pero ya basta. Usted nos está engañando y usted no sabe con quién usted se ha metido. Usted se ha metido con gente de Dios. Y yo voy a orar hoy que Dios me haga justicia con usted. Porque si usted no nos repara el carro, le voy a dar hasta el sábado, yo voy a hacer una demanda judicial. Porque usted nos ha engañado. Usted tiene dinero de nosotros en sus manos. ¿Verdad que faltaba la otra mitad? Pero mire, me salió la llamada. Me enganchó el teléfono. Y yo llamé a Ricardo. Ricardo estuvo llamándolo y le dijo, no, es que una señora se cayó en el lugar. Yo la voy a llamar y a su esposa y le voy a pedir. Todavía estoy esperando la llamada para que me diga perdón. Pero al otro día, a las 11 de la mañana, llegó el carro a nuestra casa. ¿Por qué? Cuando llegó el carro, yo empecé a llorar y dije, Dios mío, 1 mes entero esperando. Pero los planes tuyos son mejor. Porque cuando yo llegué, era las 5:15, cuando yo llegué el miércoles no había nadie en la iglesia. Me tiré en esa esquinita de allí. Empecé a llorar y le dije, Señor, yo me rindo. Yo he hecho todo lo que es humanamente posible. Pero yo creo en un Dios que es un Dios justo y que hace justicia a sus hijos. Interven a mi favor. Y a veces nosotros nos pasan situaciones similares y queremos, ay Dios mío, hazlo a mi manera. Pero el Señor nos dice, no es a tu manera, es a mi manera. El Señor no la canta, Él dice, es a mi manera. Entonces el Señor crea un proceso de interrupción. Cuando Jesús entra a nuestra vida y nosotros le damos esa entrada triunfal, nuestras vidas ya no vuelven a ser las mismas. Jesús tuvo una conversación con Pedro y Andrés cuando Él se encontró con ellos en Galilea y los invitó a seguirles. Y les dijo en Mateo 4, 19 y 20, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando las redes, le siguieron. Jesús entra a nuestra vida y nos dice, te ofrezco la oportunidad de vivir una vida que tiene propósito. Sabes que Dios creó nuestra mente, nuestro cerebro, con una capacidad de un subconsciente y de un consciente. Y cuando nuestro consciente cesa, nuestro subconsciente empieza a trabajar. Por ejemplo,
¿Alguna vez tú has llegado a tu trabajo y a tu casa y no sabes cómo llegaste? Y de momento llegas y dices, adiós, pero ¿cómo yo llegué aquí? Porque nuestro consciente cesó, pero nuestro subconsciente, que lo que habla es hacer un patrón de rutina, lo mismo de siempre. Y la mayoría de los seres humanos vivimos una rutina. Llegamos y adiós. Hace una semana yo llegué a la oficina y cuando me acuerdo que Erika llegó y dije, ay Dios mío, yo no sé ni cómo yo llegué hoy a la oficina. Porque yo de verdad venía en mi mente en diferentes cosas que yo no sé cómo automáticamente yo agarré todas las calles y cuando me estacioné frente a la oficina, me estuve un rato ahí en shock, que Ricardo me llamó por teléfono porque me tiene velada por las cámaras de Ring. ¡Ey! Te estoy viendo por la cámara y no te bajas del carro. ¿Qué pasó? Ay, es que no sé ni cómo llegué a la oficina y estoy todavía en shock. Y eso es lo que se llama un patrón de rutina. Eso es lo que el Señor quiere quebrar. ¿Qué es la definición de rutina? La definición correcta de rutina es pensamiento robótico sin desafíos. Eso es lo que es la rutina. Gloria al nombre del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere quebrar en nuestras vidas. Te voy a hacer una pregunta. Yo tenía una maestra de instituto en Puerto Rico. Ricardo tomó clase con ella, la doctora Carmen Lidia Carmona. Siempre la recuerdo porque ella nos hacía unas preguntas cuando enseñaba en el instituto y decía, esta pregunta no es para que la contesten, esta pregunta es para consumo propio. O sea, la pregunta que nos iba a tirar era para hacernos pensar. Y esta pregunta que yo les voy a hacer en esta mañana a ustedes es para consumo propio. Si tú sigues viviendo la vida en la trayectoria actual que tú estás haciendo, o sea, la forma en cómo tú estás viviendo, ¿tú crees que esa trayectoria de vida te va a llevar a cumplir el propósito de Dios en tu vida? ¿O te va a llevar a otro lugar? Te la voy a repetir otra vez. Es más, cierra los ojos para que nadie te distraiga. Si tú sigues viviendo tu vida en la trayectoria actual, piensa por unos segundos cómo tú estás viviendo tu vida. En un corre-corre, en un afán. ¿Tú crees que ese clase de vida te va a llevar al propósito que Dios tiene para ti? ¿O te va a llevar a otro lugar? Yo quiero decirte que Jesús, pues abrir tus ojos, ahora nos trae una nueva perspectiva. Tu perspectiva es tu realidad. Tu perspectiva es el marco a través de lo que tú miras el mundo. ¿Cómo creamos nuestra perspectiva? Cada uno de nosotros tiene un trasfondo diferente. Cada uno de nosotros fue criado de una forma. Por ejemplo, yo tengo una nuera que tiene un bebé y cada vez que viene a casa, ese es mi primer nieto, el hijo de Ricky y de Lili. Lili soy, si me estás viendo. Pero usted sabe, pues Lili es mexicoamericana y nosotros somos caribeños. Entonces, la cultura mexicana tiende como siempre me llamó la atención cuando vivía en Laredo, cuando trabajaba en la oficina del doctor Elio Acevedo, que era un ginecólogo, que las mamás llegaban con sus bebés cuando se aliviaban, y como que los empalman en el calor y en calcetines, colcha, y tú ves al bebé todo rojo, muriéndose del calor. Y Lili cuando lo trae así, cuando me lo dejan a mí, ellos fueron a ver casa, y cuando ella llegaba, yo quitaba calcetines, le ponía solomones y el niño feliz de la vida. Suegra, le quitó los calcetines. Ay, hija, es que de la perspectiva que yo vengo es como que los nenes tienen que respirar y son, ¿verdad? A Ricardo, mi esposo, me dijo, tú tienes que respetar porque ese no es tu niño, ese no es tu hijo. Eso es verdad, no es mi hijo. Pero cada uno de nosotros venimos de perspectivas diferentes. Nos crían de una forma de pensar, nos enseñan unas cosas. Te tienes que acostar. Hay papás que nos acostaban a las 7 de la noche, tuviéramos sueño o no, cuando éramos chiquitos. Yo recuerdo que yo era chiquita, siempre peleaba, pero ¿por qué me tengo que dormir a esta hora? Porque mañana hay escuela y hay que levantarse a las 6 de la mañana. Y yo recuerdo que mami era como un militar. A las 7 de la noche, sueño no, todo el mundo para la cama. Y luego nos apagaban la luz. Y hay mamá, yo tenía compañeros que ellos se dormían a la hora que ellos quisieran. Porque cada uno de nosotros venimos de un trasfondo diferente.
nos crían de una forma diferente. Y de acuerdo a esa perspectiva es que cada uno de nosotros mira el mundo de una forma diferente. Y ese es el marco que influye en nuestra manera de pensar. Por eso cuando Jesús viene a la vida de nosotros, ya no es lo que yo pienso o lo que tú piensas, es lo que la palabra y la perspectiva bíblica nos dice de cómo son las cosas. Juan 12:16 en la Nueva Traducción Viviente dice: sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que esas cosas que había escrito acerca de Él. Por lo tanto, ¿cómo se desarrolla nuestra perspectiva cristiana? A medida que caminamos de la mano de Jesús y lo vamos conociendo, nuestras perspectivas van cambiando. Mire, gracias al Señor, ya en una semana o dos yo voy a Indiana a recibir mi grado de maestría. Le doy gloria a Dios por eso. Fueron 5 años difíciles. Y ahí estamos coqueteando, porque ya me llamaron, en la semana pasada me llamó el doctor Nolivos, el director de la universidad. Esta semana el doctor Samuel Pagán de Fuller me llama: ¡hey! Tenemos una beca para tu doctorado. Y yo, jaja, mi esposo me dijo que tengo que estamos en negociaciones porque él no quiere, yo le dije un tiempo sabático. Pero la verdad es que, como venía hablando con Ricardo hoy, no es estudiar por tener un grado. Cuando uno se registra a estudiar en una universidad cristiana, porque fue lo que me movió a mí, yo dije, lo voy a hacer para obtener un conocimiento y este conocimiento me va a ayudar en el desempeño ministerial. Va a ser de bendición para la iglesia. Pero yo puedo decirte que cuando terminó mi última clase, yo presenté mi trabajo de capstone, que yo tuve que hablar, el tema que me tocó hablar a mí, la proyección de la iglesia hispana dentro de los Estados Unidos en 10 años. Y el doctor Nolivos, que era el director de mi clase de capstone, nos permitió hablar. Los compañeros coincidimos en lo mismo. Dios usó nuestros estudios para ir transformando nuestra perspectiva. Y muchas veces en medio de mis lecturas y en medio de mis clases yo tenía que parar, a veces les escribía a mis profesores y les decía: Dios me está rompiendo en muchas partes. Dios me está quebrando. Pero ese quiebre no me duele. Al contrario, lo que me hace es ser agradecido. ¿Cómo Dios puede amarme de tal manera y tener tanta misericordia de mí? ¿Y usted sabe por qué? Porque Dios conoce cuando tu corazón de verdad ama al Señor. Y Él lo que quiere es que profundicemos en las Escrituras, no por conocimiento, sino para que nuestras perspectivas cambien. Cuando mi relación se profundiza en Jesús, mi perspectiva se desarrolla, crece y evoluciona. Vamos cambiando. Por eso es que nuestras perspectivas como cristianos se tienen que enfocar en nuestra fe. ¿Qué es la fe? La fe es la convicción que tú tengas. Y como creyente, ¿dónde están mis convicciones? Mis convicciones están en lo que la palabra de Dios dice. Entonces mi perspectiva es en lo que la palabra de Dios dice y no en lo que mis sentimientos me dicen. ¿Qué el Señor nos ofrece? El Señor nos ofrece un momento de hosana. Cuando le permito a Jesús entrar a mi vida, a mis situaciones, Él crea una nueva perspectiva. Cuando las personas le dieron la bienvenida a Jesús en Jerusalén y dijeron hosana, era un saludo militar que significaba Dios salve al rey o algo similar. Cuando vemos lo que hosana realmente quiere decir en el idioma original, a mí me impactó. Hosana en el idioma original quiere decir, lo está viendo ahí, alivio de un peso abrumador. Y Dios nos permite tiempos de hosana,
tiempos donde nos alivia de ese peso que nos oprime. Mateo 20, así dáselo al Señor, aleluya. Mateo 26:38 dice, les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Otro momento de Hosana que hace en nuestras vidas es nos da un espacio para respirar. Usted sabe que hay momentos en que las situaciones son tan difíciles que usted siente que usted no puede literalmente respirar. Pues otro momento de Hosana, del alivio de ese peso abrumador, es que el Señor nos permite respirar. Por eso Mateo 11:28 al 30 en la Nueva Traducción Viviente dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que yo les doy es liviana. Vamos a desglosar esos versos. Vengan a mí. Es una invitación para las personas que están agobiados. Yo soy humilde y tierno de corazón, o sea, el carácter de Cristo nos asegura un refugio seguro. Encontrarán descanso para el alma, un descanso tan profundo que restaura nuestro ser interior. Porque cuando nuestro interior no está en orden, por más que tú te tires en una cama, tú no vas a poder descansar. Tu ser interno tiene que estar en paz, sin estrés, sin angustias, en la tranquilidad de que Dios está en control. Y aunque sea un power nap, cuando tú duermes, tienes un sueño reparador. Y mi yugo es fácil de llevar. Es una vida con propósito que no aplasta, sino que libera. Concluyo diciéndote, amado, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para nosotros poder vivir este tipo de vida y poder tener la experiencia de una entrada triunfal a Jesús diferente en nuestro corazón? La clave es la rendición. Es lo que decidimos darle a Jesús, porque Jesús no hace entradas forzadas. La pregunta es, ¿le estoy rindiendo a Jesús toda mi vida? ¿O estoy fragmentando mi vida y dándole la oportunidad? Tú solamente entras en esta área, en estas áreas, tú no vas a entrar. Cuando Jesús hizo su entrada en Jerusalén, Él mismo lo hizo como un acto de rendición. Mateo 26:39 en la traducción lenguaje actual dice, Jesús ya él estaba en el monte de Getsemaní, se había llevado a los más allegados a él y dice que se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y le oró a Dios y le dijo, Padre, como deseo que me libres de este sufrimiento. Pero después dijo, pero no será como yo quiera, sino será como tú quieras. Jesús estaba dispuesto a rendirse ante el Padre porque Él sabía que era lo mejor. Si Él se hubiera echado hacia atrás, y eso lo vamos a ver la semana que viene, nosotros no podríamos disfrutar de la libertad en Cristo que tenemos hoy. Nosotros tenemos la tendencia a decir, Dios mío, te voy a dar esto, pero esto yo me puedo encargar. Tú solo ayúdame con esto que te estoy entregando. Pero déjame decirte que ese no es el camino a seguir. Si tú no le entregas al Señor todo tu ser, si no nos rendimos al Señor a Él, y no le invitamos a hacer una entrada triunfal en nuestra vida, seguiremos dando vueltas sobre el mismo zoquete. Seguiremos dando vueltas para los caribeños sobre el mismo fango. Estaremos ahí
sin poder salir. Pero cuando nosotros nos rendimos al Señor, el Señor nos da alivio. El Señor nos da espacio para respirar. Y el Señor nos transforma. Cuando Jesús entra en medio de tu situación, y a lo mejor tú estás aquí hoy necesitando que Él entre en medio de tu situación. Quizás no es lo que esperas, pero yo te puedo asegurar que es todo lo que tú necesitas. Y hoy es un día de decisión. Puede que estés aquí porque estás de visita. Puede que estés aquí porque eres parte de la comunidad Casa de Refugio. Y a lo mejor tú no estás seguro de tu fe cristiana. A lo mejor tú estás en una crisis existencial y dices, estás pasando por un desierto y dices, ¿dónde está Dios? Puede que conozcas a Dios, pero lo estás limitando a la intervención y la acción de Él a su vida. Pero déjame decirte que Jesús en este momento está, así como le había dicho a los discípulos, tráigame el pollino para yo hacer la entrada a Jerusalén. Jesús está listo y preparado para hacer una entrada a tu vida que va a cambiar para siempre. La pregunta es, ¿tú le vas a permitir al Señor hacer esa entrada en tu corazón? Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Casa de Refugio para que permanezcamos conectados. Si deseas comunicarte con nosotros, tienes la información en pantalla. Bendiciones.